Maestro Luis Fernando Vaca, entramos en los tres templos. Y ya se va a inaugurar a lo que dicen el año 2022. Claro, este año entrante. El año que viene. Ya tiene plan de ejecución de obra y ya está en proceso, está en un porcentaje bastante elevado la construcción, o sea que va en serio la cosa. Bendito sea Dios. Vio que el hombre dijo el año, creo que cuando estuvo en Grecia, fue que dijo, ¿se acuerda del año 22, 23? ¿Se acuerda? Claro, sí, mencionó. Él dijo, yo no digo la hora ni la fecha, porque nadie sabe, pero 22, 23... Claro, y como está anunciado también estos primeros 10 días de enero también. Del 1 al 10 de enero hay que estar atento en lo espiritual, en algo que va para todo el mundo, porque si bien alguien le comentó ahí de que podía ser esto que está pasando ahora, de que no puedes reunirte, qué sé yo, que te necesita el papelito, pero si no, es algo mayor, es algo que va a involucrar a todo el mundo. Así que bendito sea Dios. Hay que prepararse. Bendito sea prepararse Dios. Espiritualmente para lo que viene. Porque ya estamos ¿cuánto? 22, 23. 22, quedan 8 días. 8 o 9 días. Ya estamos, o sea que el Señor nos da tiempo ahí de que nos preparemos espiritualmente, no sabemos de qué manera va a ser, qué es lo que va a suceder, pero algo estamos avisados que va a suceder. Gloria a Dios. Y bueno, y de esto ya nos tiene advertido el Señor. Antes de ir al tema que usted propone, me había quedado pendiente ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde dice el versículo 37 y 38, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Esa es la frase que quería recalcar. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tremendo, ¿no? Sí, qué tremendo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hablábamos hace un ratito de esto del velo puesto, de la dureza de corazón, del no querer entender, de la relajación espiritual, del adormecimiento espiritual. Como si no, pero falta mucho, mi Señor tarda en venir, o desde cuándo que se viene diciendo que Cristo viene pronto y no viene. ¿Y cuántas personas que se están relajando espiritualmente diciendo no, debe faltar mucho todavía, hay que comer, hay que vivir, hay que participar en política, hay que hacer negocios, hay que viajar, hay que vivir? Si esto falta mucho todavía. Gloria a Dios. Y se van relajando y se van relajando y se van relajando, y está pasando lo mismo que pasó previo al diluvio de Noé. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Bendito sea Dios. Ahí entendieron. Bendito pero ya sea era tarde. Dios, ya tarde. Lamentablemente, ¿a cuántas personas les va a pasar que se dejan de pronto ministrar por este tipo de cosas? Que dicen, no, pero quédate tranquilo, está todo bien, no seas tan fundamentalista, no seas tan loco, estamos en el siglo XXI, ¿cómo vas a estar creyendo en semejantes cosas? Eso era parte del pasado, hablar de demonios en el siglo XXI, hablar de que Cristo viene en una nube, pero escúchame, hasta que estás metido en un termo, estás metido... Y cuántas cosas que nos dicen, que se van diciendo, porque de pronto la persona está habituado a este mundo, ya crió raíces en este mundo y por lo tanto quiere seguir, como aquella mujer de Lot que aún siendo salvada, ¿cierto? Miró, su corazón estaba arraigado en eso que dejaba, ¿no? Gloria a Dios. Raíces demasiado profundas en el mundo. ¿Cuánta gente que tiene sus raíces demasiado profundas, que aman este mundo, y aunque le hablas de que el Señor viene pronto, porque está escrito, porque las señales se están cumpliendo, piensan de que esto ya es algo, es una fábula, es un cuento, no es una realidad, y que de pronto la invitación que le hacen a la gente es vivir conforme a la corriente del mundo, ¿no? Es lamentable, pero se va a cumplir lo que está escrito aquí en Mateo 24, 37. ¿Cómo se dice? El que guarda su vida la perderá, ¿cómo es? El que quiera salvar su vida la perderá. Gloria a Dios. Más el que la pierda por causa mía la ganar. Bendito sea Dios. Maestro, me llama un poco la atención esto. Qué tremendo. En esta palabra que la digo, usted dice casándose y dándose en casamiento. Llevándolo a un poco, ¿no?
Porque en realidad, ¿qué tiene de malo de casarse, no? O estar preparándose para casarse. No tiene nada de malo. Si uno lo hace dentro del tiempo de Dios. Exacto. Pero acá dice que estaban casándose y dándose en casamiento. Hasta que el día que no entró en el arca. En ese momento no era de estar casándose. Era momento de estar pendiente del arca, del diluvio. Sí, y sí. esto me lleva a meditar que hay tiempos para cada cosa. Exactamente. Y en ese momento no era el tiempo de casamiento. Y meditaba en esto. ¿Tiene algo de malo casarse o darse casamiento? No, no tiene nada de malo. Si Dios lo aprueba, está bien. Porque si no lo aprueba el Señor, el casarse y dándose en casamiento es algo que la mente humana, como es algo tan importante para nuestra vida, es como que no entra nada más en la cabeza. Ujú. Cuando uno se va a casar o está en eso, es como que no le entra nada más. Es como que está pendiente de eso y dice, el casamiento, que tengo que hacer esto. Como que la mente se cierra. A una, supongamos, el que le gusta jugar el fútbol, ni le importa del club, si ganó o perdió, si va a tener para comer mañana, porque la mente se cierra. Y pensaba en esto, ¿por qué dice el Señor casando? Porque es algo que el ser humano lo tiene muy importante en su vida. Cuando no está Dios presente, eso pasa a ser lo más importante. Si está Dios, sí se puede casar en el tiempo de Dios, pero cuando no está Dios, pasa a ser lo más importante. Claro, o cuando no es el tiempo, ¿no es cierto? Cuando no es el tiempo. Acá en 1 Corintios 7, enviaba creo que Peter hace un ratito también, 1 Corintios 7, desde el 29 hasta el 31, hay también un pasaje relacionado con esto que acaba de decir, y que es muy importante porque creo que es más actual ahora que nunca, ¿no? 1 Corintios 7, del 29 al 31. Dice así, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Hasta ahí, maestro? Un poquito. 31, ¿eh? Hasta el 31. ¿Sigue después o no? Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está un poquito también la explicación de lo que usted decía hace un ratito, ¿no? Sí. En el tema digamos, de las prioridades. Claro. O sea, en qué momento de la vida las prioridades que tenemos, ¿no? Y en este momento de nuestra vida, en lo espiritual, ¿cuál es nuestra prioridad? Claro. ¿Cuál debiera ser nuestra prioridad? Viendo cómo todas las señales están cumpliéndose, ¿no? Si de pronto establecemos prioridades de tipo mundano, estamos equivocando el camino. Claro. Tenemos que seguir, por supuesto, viviendo, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir cuidando nuestras familias, pero nuestra prioridad debe ser levantar la mirada y saber de que pronto está para venir el Señor. Gloria a Él Dios. lo dijo, está escrito, es demasiado claro. Y si no lo ve, es porque una venda está puesta sobre sus ojos. La venda de la glotonería, la venda de la avaricia, la venda digamos, del pecado en todas Claro. sus facetas. Hay una venda que no te dejan ver la realidad de lo que está a punto de suceder. Como decía con esta gente del tiempo de Noé. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué no entendieron? Y porque estaban involucrados demasiado en las cosas mundanas. Su mente era mundana, su corazón era mundano. Entonces no entendieron. Les parecía cosa vieja, les parecía cosa extraña, les parecía un cuento. No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿no? Triste. Qué tremendo, maestro, esto de lo que comparte usted, porque en realidad, ¿qué se podría decir entonces? ¿No se puede hacer nada? Sí, se puede hacer todo lo que Dios quiere que se haga. Porque el Señor nos permite, dice que Él nos ha dado vida en abundancia. Pero si yo mañana voy a comer, un ejemplo, un asado con mi familia, que esté el Señor en la mesa y que sea para la gloria de Él. La diferencia es si yo como ese asado y me olvido de Dios. Claro. Porque se puede hacerlo, porque el Señor dice que no es que dice que no se haga, pero si el Señor lo aprueba, digamos.
Los israelitas la noche previa a ser liberados de Egipto, en la noche de Pascua, Sí, sí. el Señor les dijo, coman ceñidos vuestros lomos, Sí, sí. con la valija lista, comieron el corderito, disfrutaron del momento, pero la mente, digamos, la prioridad estaba en el viaje que se avecinaba al día siguiente. Con los zapatos puestos y el bordón en la mano. Exactamente. Y esa es la actitud espiritual que tenemos que tener en este tiempo. ¿Está bien? Tenemos que cumplir obligaciones. El comer, el estar, el atender las obligaciones de cada uno. Pero con el cinturón puesto. Gloria a Dios. Con la valija preparada. Sí, señor. Y con el oído presto para escuchar el llamado. Qué hermoso. No podemos estar distraídos pensando que esto no da para más. Este mundo no da para más. No, si ya lo estamos viendo. Y no solamente desde el punto de vista cristiano. Digamos, hasta la propia... Naturaleza. Exactamente. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo con toda la gente linda que está del otro lado. El teléfono hoy día, que Paco, se paca un poquito el teléfono esta noche, no sé qué era pasó, así que bueno. Está de paro. Sí, está de paro. Está atendido. Está trabajando, espectacular. Le quería decir, vio que hay una parte que le estoy escuchando y ahí dice que me van a buscar los chicos ahí, seguramente acá, que Jesús dice que la gente se extendió la fama de Jesús. Sí. Hay una parte, no sé, en los evangelios está seguramente, se extendió. Pero qué importante que Jesús no se guió por la fama. Así, y hablaba yo de los predicadores que usted comentaba, ¿vio? Totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Porque son que se guían por la fama, por los aplausos, por todo. Y Jesús dice que ahí, en la palabra del Señor dice que se extendía la fama de Jesús. Pero no se metía en esas cosas. Es que justamente por eso el discurso, digamos, que dan este tipo de gente, es un discurso acorde a lo que la gente quiere oír. Porque hay una ida y vuelta. Si a la gente le empezás a hablar de arrepentimiento de pecados, si a la gente le empezás a hablar empezás a exhortar en la fe y a soltar ligaduras del mundo, y hay muchos que vuelven atrás, como pasó en tiempo de Jesús, ¿cierto? Que dice que muchos se apartaron y ya no andaban con él, creo que en el 666, no sé de cuál, de San Juan, creo que después de que Jesús dijo ciertas cosas, dice, muchos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque les habló con la verdad, les habló con firmeza. Ellos querían caricias, querían mimos, querían decir, está todo bien con vos, Dios te ama demasiado, mira si Dios te va a soltar la mano, mira, nunca te va a dejar, vos podés hacer lo que quieras porque el Señor ya perdonó todo. Tiene mucha misericordia. El mensaje de comodidad. Sí, ¿Es cierto? El hombre no tiene que hacer nada porque ya está todo hecho. Y bueno, y a la gente se la va adormeciendo con ese discurso y lamentablemente muchos se van a dar cuenta tarde cuando ya no haya nada para reparar, cuando no haya nada para hacer. Pero ¿qué pasa? Si estos predicadores, un ejemplo, empezaron a predicar arrepentimiento de pecados, quedan solos, por decir así. Y hay mucha gente que se molesta. Dice, ¿qué me querés decir, que soy pecador? ¿Qué me querés decir, que yo estoy mal con Dios? Si yo ofrendo, si yo congrego una vez por mes, si yo ayuno una vez en la vida, si yo... Y empiezan a justificarse, porque cada uno cuando está en la ceguera espiritual se justifica de todo lo bueno que ha hecho. Es verdad, sí, ¿Es cierto? Sí. Y de pronto cuando por ahí hay personas que sostienen económicamente a esta gente, ¿cierto? Los llegan a ofender y se le van y pierden un ingreso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Predicar un mensaje acorde a lo que las personas quieren oír. Y las personas buscan eso, buscan el predicador que le susurre al oído que están bien y que van para el cielo y que nadie los va a poder sacar de la mano del Señor, ni siquiera el mismo pecado, ¿no? Y lamentablemente es una ida y vuelta. Es una ida y vuelta, por eso es el ciego guiando al ciego. Sí, es tremendo, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para estar distraídos ni para estar perdiendo la conciencia de que el Señor viene, está escrito, lo dice su palabra. Y él habló de señales, y las señales están cumplidas y cumpliéndose. Bendito sea Bendito Dios. sea Dios. ¿Cómo será este 24 para usted, familia que está escuchando de otro lado? Usted que todavía no ha sido a dormir. ¿Cómo será este 24, Gloria a Dios. La palabra que citaba maestro San Juan 6:66. Por eso es notoria, ¿no? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Claro, para entender tendríamos que Sí. ver lo anterior, a ver qué viene Es diciendo. una idea de Sí. comer la carne y la sangre. Ahí, bueno, Claro, él les habló con Sí, firmeza de sí. algo que ellos no querían oír. claro, el Señor ahí es cuando, cuando los comisiona y les habla, dice, palabra fuerte es esta, dice, ¿quién podrá soportarla? Y el Señor le habla de cómo era el seguirle a él. Y dice que de ese momento muchos de los discípulos volvieron atrás. Tremendo. Porque, por ejemplo, en el 63 el Señor le dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y los que habían de entregarle. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque cuando el Señor comisiona a los 70, dice que después volvieron, le dijeron, Señor, y el Señor les habla en la palabra, las zorras tienen, cuando le empieza a hablar, y creo que esa es la palabra, y le dice, bueno, y dice que era la palabra muy dura para los que escuchaban, como diciendo, no, es difícil este camino, y se volvieron atrás muchos, y aún el Señor, estaban los discípulos los más cercanos, y le pregunta a Pedro, ¿ustedes también quieren volverse atrás? Y ahí cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero es referido a esto. Y entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás porque no soportaban la palabra del Señor. El Señor les decía, las zorras tienen su guarida, cada animalito tiene su lugar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. También referido a eso, maestro, que por ahí muchos enseñan que el Señor era rico y que tenía todo. Vio que bueno, justo que porque viene el margen, porque esto me enseñó la pastora también, me hace acordar. Porque en un momento se habló de que el Señor era rico y que él, y la pastora nos enseña, miren lo que dice acá la palabra, que él no tenía donde recostar su cabeza. Y que cuando él caminaba, cuando le lavan los pies, era porque él venía del desierto. Y era una persona y sus pies estaban hinchados, estaban cansados. Y bueno, me hace acordar porque esta era una enseñanza de la pastora también, que el Señor no era, como explicaban en ese tiempo unos predicadores, decían que el Señor era como millonario, que Claro. tenía comodidad. Pero Sí, nada que ver. Claro, y también sabían decir, porque calculé que si tenía una persona, tenía, como se dice, que Judas era ministra de dinero. Ajá. Por eso dice que tenía plata, porque tenía un contador, que era Judas. Lo predicó acá un hombre que venía de, ¿se acuerda? Sí. Hermano querido, ¿se acuerda? Sí, sí. Es que esa es la teología de la prosperidad. Claro. O sea, tienen que justificar que Jesús haya tenido para justificar que los que... Claro. Bueno, en la actualidad hay que... Qué tremendo. Pero hay que ir en contra de toda la evidencia bíblica. Claro. Dice, por amor de nosotros, siendo ricos se hizo pobre, dice. Gloria a Dios. Está escrito, ¿no? Sí, sí. Era rico, pero cuando estaba en el cielo, no aquí en la tierra. Sí, señor. Aquí en la tierra nació en un pesebre, Gloria a Dios. ¿no? Y desde ahí para adelante comenzó ese tipo de vida. Trabajó en la carpintería con su papá, Claro. terrenal, su tutor terrenal, ¿no Gloria es a cierto? Dios. Habrá tenido callos en sus manos, astillas clavadas Gloria a en Dios. las manos, ¿no es Habrá cierto? lijado, ¿eh? Como- Una espalda dolorida por allí, aún siendo joven, ¿no? Trabajó hasta los 30 años, Sí, cuando sí. fue llamado al ministerio, y ahí se lanzó, y no había sueldo, no había aportes misioneros, no había Sí, señor. sostenimiento, había solamente la certeza de que había que servir al Bendito Señor, ¿no? sea Dios. Gloria Y por a ahí Dios. Qué el ejemplo, pueblo qué- les ayudaba. qué Por eso ejemplo. Judas tenía por ahí una bolsa, porque había algunas personas que querían contribuir para señor. que tuvieran donde comer o donde dormir, o para las necesidades básicas, ¿cierto? Pero no porque Jesús. Algunos sostienen de que Jesús tenía porque cuando era niñito los magos le trajeron oro, incienso y mirra. Ah, también, sí, sí, sí. Pero sí. ¿qué pasó con ese oro? Con eso que tenía. Todo eso se gastó en la estadía en Egipto, cuando estuvieron 2 años. José dejó su casa con María, su carpintería, y se fue a vivir a Egipto cuando Herodes quería matar al niño. Sí, 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 sí. ¿No? Y eso le sirvió para su sostenimiento, el viaje, y para el sostenimiento durante 2 años. Ida y vuelta el viaje, y vivir 2 años allá hasta poder volver a su casa. ¿Cierto? ¿Cuánto más querían estirar ¿no es cierto? Gloria a Dios. O sea, Jesús vivió, como bien dice la Escritura, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero bueno, son muchas cosas, ¿no? Son Gloria. muchas cosas para Vamos a los ocupar. templos, maestro. El judaísmo y el Islam. ¿Mm?
y que por supuesto apunta a qué? Apunta a una fraternidad internacional entre las religiones principales. Porque digamos, estas tres religiones abarcan gran parte del mundo, ¿no es cierto? O sea, lograr una comunión o una armonía entre las religiones principales del mundo. En realidad, básicamente, es un paso hacia adelante, hacia lo que es el ecumenismo. O sea, la unión de las religiones. Unís a los más grandes, y bueno, los más grandes van a hacer fuerza para ir captando a los más pequeños. Sí, ¿No es cierto? Entonces son las tres religiones monoteístas principales que están representadas en ese lugar. Algunos detalles menores, pero no tan menores, es que, por ejemplo, en el templo que correspondería a la cristiandad, o sea, la religión cristiana, no se le ha permitido poner una cruz. Usted dígame qué símbolo, si es que vamos a los símbolos, qué símbolo más representativo de la cristiandad que la cruz. Sí, seguro. Sin embargo, ese templo no va a llevar cruz. ¿Por qué? Porque ahí en Emiratos Árabes está por ley prohibido que se vean cruces. O sea, la cruz está prohibida en Emiratos Árabes. Entonces, para hacer honor a esa legislación de ese lugar, el templo cristiano no lleva cruz. Miren cuando hablábamos de esto, ¿no? Del tema del ecumenismo, como para lograr una unificación, cada uno tiene que ceder algo de su identidad. Sí. ¿No? En la cuestión religiones, bueno, no hay problema, ceden. Pero cuando vamos al tema de la palabra de Dios, imagínense que los verdaderos hijos de Dios, cristianos bíblicos, creyentes bíblicos, tuvieran que ceder parte de las escrituras. Es decir, ya tenés que dejar de creer en esto para poder hacerte amigo de este otro. Ahí se cumple aquello que decían los apóstoles: ¿es mejor obedecer a Dios o a los hombres? ¿No? Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Todo esto ya está en proceso. Sí. Ya se están construyendo. Según dicen, el templo de la cristiandad apunta, digamos, su portal hacia Roma. El templo del Islam, su puerta apunta hacia la ciudad de la Meca, que es la ciudad principal del Islam. Mahoma. Y el de los judíos apunta hacia Jerusalén. ¿No es cierto? La fachada, digamos, ¿por qué? Porque cada uno de ellos tiene, por supuesto, su corazoncito puesto allí. Pero de pronto, allí se estableció esto. ¿Y por iniciativa de quién? ¿De quién fue la iniciativa de estas construcciones? Si bien, digamos, financiadas y con permisos de un emir, de un digamos, líder árabe, pero el líder de la iglesia romana es quien de pronto es el que propició este proyecto. Claro. La voz de Dios. Yo le dije, qué impresionante, ¿no? Porque de pronto estar dispuesto a ceder parte de su credo, de su dogma, de su fe, para lograr ¿qué? Supuestamente una unión. Pero ¿cómo podemos unir cosas tan dispares, tan diferentes? ¿Unir qué? O sea, en el punto de vista humano, por supuesto, seamos amigos, amémonos. Jesús dijo, aún al enemigo tenés que amar. Pero cuando está en juego la doctrina, o sea, cuando está en juego la palabra de Dios, ya hay que pensar ponerse más serio. Sí, gloria a ¿cierto? Dios, claro. Porque no sea cosa que queriendo ser amigo de los hombres, termine siendo enemigo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, si bien las religiones son inventos humanos, pero la cosa está planteada de esa manera. Son tres templos de la familia abrahámica, de las tres religiones monoteístas principales del mundo, que se van a establecer allí, y habrá alguna interrelación, o sea, algún servicio de adoración comunitaria. Vaya a saber una vez establecido cómo irá a ser el funcionamiento, ¿no? Pero mientras tanto, eso va a funcionar y tiene proyecto de inaugurarse para este año que está a punto de entrar. En los primeros meses de este año ya tienen que estar terminados los tres templos y que comiencen lógicamente, si son templos son para que funcionen, no para que estén vacíos. Sí. Para que empiecen a funcionar en el transcurso de los primeros meses de este año 2022. Lo que se llama, por supuesto, las bases del ecumenismo,
que si vamos a la palabra de Dios, el ecumenismo es quien le dará la base a esa religión única que será la que imperará en el mundo durante el gobierno del anticristo. El líder mundial. O sea que ya todo se está perfilando para que esto sea una realidad. Si queremos ver, es por demás claro. Si no queremos entender, bueno, lo tomaremos como una anécdota más, ¿cierto? Pero si vamos a la Escritura, sabemos que es por demás claro y es una señal más de que estamos a la puerta de un gran acontecimiento del cual ha venido hablando la palabra de Dios a través de siglos. Mire, para todos los que están escuchando y para mí personalmente, el año 22, así que faltan 3 meses, 4 meses. Y en esos 3, 4 meses puedo hacer lo que quiera, por ejemplo. Pero si viene Cristo esta noche, Sí. no sé si me explico. Sí, sí. ¿Me entiende? A veces, a ver, lo que estamos hablando usted, nosotros, parece que estamos, a partir de que siempre tenemos que estar preparados, pero hoy ya es algo que ya está a la vista humana y lo que estamos viendo y todo lo que estamos escuchando, parece que tenemos que estar preparados siempre ahora, no dudar. Porque usted dice, bueno, en el 22, y algunos dirán, bueno, pues faltan 3 meses, todavía 4 meses, todavía tengo tiempo. Y ¿puede venir esta noche, mañana? Bueno, no sé si me explico. O te podés morir esta noche. Pues claro. ¿Y a dónde te vas? No sé si me explico, maestro. Claro. ¿No es cierto? No, pero está bien todo lo que están pensando, está bien, porque se va a cumplir la palabra. Pero el Señor cuando viene por mí, porque puede estar en el arrebatamiento, pero puede venir mañana por mí. Exactamente. No sé, me estoy explicando. Entonces, para los que están escuchando, tienen que prepararse ahora. Como dijo ese que Jesús relató de aquel hombre que dijo, agrandaré mis graneros, voy a llenarlo, ¿no es gloria cierto? a Dios. Y que después él mismo le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Gloria a Dios. Eso de hacer planes a largo plazo, ¿no? En este tiempo. En este tiempo, ¿no? sí. Relajarse. Claro. Dice, necio, dice, esta noche vienen por tu alma. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea Dios, que Dios nos esté guardando y que podamos alinearnos ahí a